Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bienvenidos a nuestra lección número 3 de Apocalipsis Inductivo. Señor, clamamos porque la enseñanza sea dirigida por tu Espíritu Santo. Clamamos porque sea tu Espíritu Santo quien fija en nosotros las verdades que tú quieres que aprendamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a abarcar capítulo 2, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 6. Así que vamos a empezar leyendo la Escritura. Empecemos leyendo de los versículos 18 al 23. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Tiatira. Imagínense, Tiatira. Vamos a mirar lo que nos dice aquí la palabra del Señor en cuanto a Tiatira. A ver. En primer lugar, miremos dónde está Tiatira. Ahí está Tiatira. Ahí un poquito abajo de Pérgamo, arriba de Sardis. Está entre Pérgamo y Sardis. Esto es parte del Asia Menor. Ahí está Tiatira. ¿A qué nos recuerda la ciudad de Tiatira? La ciudad de Tiatira nos recuerda a Lidia. ¿Se acuerda? La vendedora de púrpura que se menciona ya en Hechos, capítulo 16. Ahí se menciona a Lidia, la cual recibió en su casa al apóstol Pablo y a sus colaboradores cuando se encontraba en Filipos. Esta ciudad, la ciudad de Tiatira, fue fundada por los soldados de Alejandro el Grande y llegó a ser famosa por su comercio, sobre todo por la manufactura de lanas y de la curtiembre. Aunque no fue una ciudad importante en sí, bien importante, sí tenía fuertes agrupaciones gremiales muy relacionadas con las obligaciones del culto pagano. ¿Cómo se presenta el Señor Jesús ante la iglesia de Tiatira? Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Es decir, que fue una mirada penetrante. Algunos intérpretes dicen que los ojos como llamas indican enojo, como cuando nosotros decimos le salían chispas de los ojos. Tercero, el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. ¿Se acuerda cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego? Entonces allí el rey dijo: oiga, ¿cómo así? ¿No echaron a 3 varones atados en el fuego? He aquí yo veo un cuarto varón y todos están sueltos
se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahí medio parafraseé la cuestión, ¿no? Pero usted lo encuentra en Daniel 3, 24 al 25. Es un pasaje muy conocido al fin de cuentas. Jesús fue el que estuvo ahí con ellos caminando en el fuego. Por eso sus pies están bruñidos. Por eso dice que son como el bronce bruñido. Él camina con nosotros en todas las pruebas que tenemos. No se olvide de eso. Él camina con nosotros en medio de todas las... Se me había olvidado poner el PowerPoint. Bueno, a ver, lo voy a dejar ahí unos segundos para que usted vea, y si toma apuntes, pues que devuelva un poquito el video y tome los apuntes y todo lo necesario. Bueno, cosas que pasan en este asunto de los avatares, de estar grabando las enseñanzas. Ya pasó unos segundos, yo supongo que ya usted escribió, y si no, lo devuelve un poquito y lo detiene y toma los apuntes. ¿Cuáles fueron las características positivas de esta iglesia? Las características de esta iglesia era que era una iglesia activa, que tenía mucho amor, o tenía amor, no digamos que mucho, pero tenía amor. Tenía fe. Además de eso, era una iglesia que tenía servicio y tenía paciencia. Pero sobre todo, era una iglesia en continuo crecimiento integral. Escuche, una iglesia en continuo crecimiento integral. Dice, tus obras postreras son más que las primeras. Eso indica crecimiento continuo. ¿Qué significa tolerar? ¿Y qué toleraba la iglesia? Tolerar es soportar, permitir o consentir algo sin aprobarlo expresamente. Es una actitud que adoptamos cuando estamos frente a algo que va en contra de nuestros valores o creencias, pero que no hacemos nada. Nos quedamos ahí quietecitos como si no fuera con nosotros. La iglesia de Tiatira, aunque no estaba de acuerdo, toleraba a una mujer que se llamaba Jezabel. Jezabel. Ella decía que era una profetisa y enseñaba y seducía a los siervos de Dios a vivir como vive el mundo, a fornicar y a comer los sacrificados a los ídolos. Aquí la fornicación tiene dos connotaciones. Casi siempre que la Biblia habla de fornicación, se refiere más hacia la idolatría que hacia la parte sexual. Pero siempre incluye las dos, ¿no? O sea, fornicaciones son las dos, la idolatría y el desorden sexual. El asunto es que muchos cristianos ven la fornicación únicamente como algo sexual, pero no lo relacionan con la idolatría. Pero aquí, bueno, en casi toda la Biblia, y especialmente este pasaje que estamos mirando aquí, la fornicación toca con las dos cosas, toca con la idolatría y con el desorden sexual. Entonces, por eso dice aquí que tenían esa profetisa Jezabel que invitaba al pueblo a vivir como vivían los demás. Entonces comían los sacrificados a los cielos. Es posible que la profetisa enseñaba que habría que agiornarse, la palabra rara, ¿cierto? Agiornarse a la sociedad para poder ser aceptados en los gremios donde se celebraban ritos paganos
pues para que la gente no perdiera el trabajo o la posición social. Este es el término agiornarse. Agiornarse es como acoplarse. Está pasando, pues vivámoslo y no digamos nada, sino acoplémonos al asunto. ¿Por qué? Porque algunos posiblemente podían perder sus trabajos, otros quizás estaban pensando en su posición social. Y este ha sido el dilema que los cristianos tuvieron que enfrentar en todos los tiempos y lugares. El dilema de ser maltratados, perseguidos e ignorados por permanecer fieles a los valores y principios cristianos, o el dilema de contemporizar o acomodarse a los valores y principios del mundo para ser reconocidos, para ser aplaudidos por la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre habrá profetas y profetisas como Jezabel que van a lograr seducir a los que sirven al Señor y les dirán lo que quieren oír. Pero yo no sé si hablar un poco de esto aquí, porque a mí me han tildado de homófobo, pero yo entiendo la homofobia como el odio hacia los homosexuales, pero yo no odio a los homosexuales. Lo que yo no puedo estar de acuerdo es en que ellos vivan como viven y quieran obligar a otros, porque ellos sí lo tratan de hacer, de obligar a otros a que vivan como ellos viven. La comunidad LGBTIQ+, es una comunidad que está logrando muchas cosas a las malas. Lo triste y desafortunado es que hay muchas iglesias que se han dejado llevar por esas filosofías y están admitiéndolos. Y ya hasta hay pastores homosexuales, hay pastoras lesbianas. Esto no es un secreto y esto va a pasar y va a seguir pasando todo el tiempo. Y la iglesia, para quedar bien con todo el mundo, la iglesia ha decidido quedarse callada. La iglesia no dice nada sobre el aborto, no dice nada sobre la comunidad LGBTI, la iglesia no dice nada contra ese adoctrinamiento que se está haciendo en las escuelas y que comenzó en la ONU. Es que eso es lo triste y desagradable de todo esto, que eso está impulsado desde la ONU. Esto de la filosofía de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, nosotros no podemos acomodarnos a eso. Usted y yo tenemos que levantar nuestra voz contra ese tipo de cosas. No es homofobia. Para mí no es homofobia. Yo no odio a los que se divorcian, pero levanto mi voz contra los que se divorcian. Yo no odio a las mujeres que abortan, pero levanto mi voz contra el aborto. Entonces es muy diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que eso es pecado. Y si es pecado, tengo que denunciar el pecado como siervo de Dios, como hijo de Dios. Es posible que usted no esté de acuerdo conmigo, acepto. Que usted no esté de acuerdo conmigo, pues no tiene que estar de acuerdo conmigo, la verdad sea dicha. ¿Qué ocurrirá? Entonces, ¿qué va a ocurrir con los que no cambian, no se arrepienten? Pues Jesús les había dado tiempo para que se arrepintieran, pero algunos continuaban en la misma conducta. Por lo tanto, serían castigados de 3 maneras. ¿Cómo van a ser castigados? Por medio de una enfermedad. A la profetisa yo la arrojo en cama, dice. Segundo, por medio de grandes aflicciones, porque serían arrojados en gran tribulación. Y tercero, por la muerte de sus hijos. A sus hijos heriré de muerte. No es nada fácil. El pecado no es fácil, el pecado no es simple, no estamos pecando contra alguien igual a nosotros. Estamos pecando contra el Dios Santo. Estamos traspasando la gloria de Dios. Y siempre que hay pecado, Dios tiene que intervenir.
lo hizo en el Calvario para librarnos del pecado. Entonces, como iglesia no podemos permitir que esto siga en ese asunto así como tan mal. Apocalipsis 2, 24 al 29. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué esperaba el Señor Jesús? ¿Qué esperaba el Señor Jesús de este ángel y de esta iglesia? Porque recuerde que el mensaje va dirigido tanto a la iglesia como al ángel, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperaba de los demás miembros de la iglesia que se mantuvieran firmes al Señor? Todo lo que nosotros estamos estudiando de Apocalipsis, aunque exegéticamente va directamente a esa iglesia en ese tiempo, también nos toca a nosotros hoy. Recuerde que la palabra de Dios es siempre viva y eficaz. Entonces, lo que Jesús esperaba de aquellos que se mantuvieran firmes en el Señor y que no habían seguido las enseñanzas de esa profetisa, esperaba que retengan lo que tenían. Es decir, que sigan así, sin bajar los brazos. Jesús les dijo, no os impondré otra carga. Es decir, sigan así, manténganse firmes, retengan lo que tienen, continúen haciendo lo que están haciendo y yo los voy a bendecir. A los que venzan, Jesús les va a otorgar dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? A los vencedores, Jesús les dará autoridad sobre las naciones. Luego, Juan transcribe un versículo del Salmo 2, el versículo 9, un salmo que siempre se ha considerado un salmo mesiánico. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Indicando así que Cristo va a transferir esa autoridad a los vencedores. Esta es una autoridad irresistible. Esta es una autoridad especial. Segundo, a los vencedores les dará la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, pues es Jesús mismo. Él es la estrella de la mañana. Porque allá en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esto es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 16. Entonces Jesús es la estrella de la mañana. Vamos a leer ahora Apocalipsis 3 del 1 al 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oh, esta es una exhortación bien tremenda, la exhortación a la iglesia de Sardis. ¿Dónde estaba Sardis? Sardis estaba un poquito abajo de Tiatira, estaba arribita de Filadelfia, si podemos hablar en esos términos. Ahí estaba la ciudad de Sardis y ahí estaba la iglesia de Sardis. Vamos a hablar un poquito de Sardis. Sardis en un tiempo llegó a ser la capital del reino de Lidia, donde por primera vez comenzaron
a acuñar las monedas. Estaba edificada sobre una colina y muy bien fortificada. En el año 17 fue destruida por un terremoto y fue reconstruida con la ayuda del emperador Tiberio. Fue una ciudad comercialmente próspera y muy rica. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Miren, los 7 espíritus de Dios. Probablemente aquí Juan se está refiriendo a Isaías capítulo 11, versículo 2. En Isaías 11, 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Entonces podemos decir que es el primer espíritu. Segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de inteligencia. Cuarto, espíritu de consejo. Quinto, de poder. Sexto, espíritu de conocimiento. Y séptimo, espíritu de temor de Jehová. Estos serían los 7 espíritus de Dios. Vuelvo y leo. Esto es lo que dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus de Dios. ¿Qué problemas tenía esta iglesia? En primer lugar, el primer problema que tenía era que vivía de apariencias. Vivía de apariencias. Tiene nombre de que vives y estás muerto. Segundo, el problema que estaba cayendo, dice, afirma las cosas que están para morir. Era una iglesia que estaba en picada, iba cayendo espiritualmente y quizás socialmente y en todos los aspectos. Entonces le dice, afirma las cosas que están para morir. Tercero, su trabajo para el Señor era un trabajo mediocre. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O también se puede traducir, no he hallado tus obras completas. Estaba haciendo un trabajo mediocre para nuestro Dios. Entonces, ¿qué debía de hacer? Para resolver estos problemas, lo que tenía que hacer era recordar y guardar lo que había recibido y oído. En otras palabras, debía tomar las cosas en serio, porque nadie que toma las cosas superficialmente podrá salir de sus problemas. Segundo, debía cambiar de actitud. Le dice, arrepiéntete. Y tercero, debía mantenerse alerta. Dice, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es lo que leemos de esta iglesia. Leamos ahora los versículos 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que dice los versículos 4 al versículo 6. Ya hablamos de Sardis, sabemos dónde está Sardis. ¿Qué estaba matando a la iglesia de Sardis? ¿Qué era lo que estaba matando a esta iglesia? Lo que estaba matando la vida de la iglesia de Sardis era la impureza espiritual, es decir, el pecado, porque si no, no habría afirmado el Señor, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. El pecado no solo mancha, sino que mata, destruye la vida. ¿O qué ocurrirá con los que no han manchado sus vestiduras?
Los miembros de la iglesia que mantuvieron la pureza en su vida cristiana serán dignas de caminar junto a Jesús. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cuál es la recompensa para los vencedores? Los vencedores son los que guardan, los que han recibido, se arrepienten y se mantienen alertas, y como recompensa por su cambio de actitud, entonces, primero, serán vestidos de vestiduras blancas, es decir, que sus pecados y errores no serán ya recordados más. Segundo, su nombre no será borrado del libro de la vida. 8 veces aparece el libro de la vida en la Biblia. La primera vez que aparece es en Filipenses 4:3 y las 7 restantes aparecen en Apocalipsis. Al parecer, el libro de la vida contiene los nombres de todos los salvados. La gente cuyo nombre no figura en este libro será arrojado en el lago que arde con fuego y azufre. En algún tiempo, algunos se burlaron, o algunos, seguramente por desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios acerca del libro de la vida. Y como hay tendencias teológicas, por ejemplo, la tendencia calvinista, especialmente la calvinista supralapsaria, que hablan de que una vez uno es salvo, salvo para siempre. O sea, Dios escribió mi nombre en el libro de la vida, ya nada ni nadie lo puede borrar. El arminianismo enseña que yo puedo aceptar a Cristo, soy salvo, entonces Él escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero cuando yo peco, entonces trae el borrador, borra, pero cuando me arrepiento vuelve y lo escribe. Entonces quizás eso fue lo que causó como cierta burla hacia el libro de la vida. Pero lo cierto es que en la Biblia se menciona por lo menos 7 veces el libro de la vida. Ya dijimos la primera en Filipenses y las otras 6 en Apocalipsis. Entonces sí hay un libro de la vida. Tercero, Jesús mismo los va a reconocer ante Dios y ante los ángeles. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a aprender de memoria nuestro texto de la lección de hoy, que es el capítulo 3, versículo 5, que está bien fácil de memorizar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Leámoslo otra vez. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí con este texto que vamos a aprender de memoria, se pudiera armar la discusión entre arminianismo y calvinismo, entre si se borra o no se borra el nombre de alguien que ya ha aceptado a Cristo. Pero dejemos esa discusión para otro tiempo, ¿les parece? Pero ahí le dejo la inquietud, le dejo la espinita, decía un amigo mío, le dejo la espinita para que con este texto usted piense si nos borran o no nos borran, y en qué momento nos borran, y si nunca nos van a borrar. Pero lo que dice el texto, ahí está la Biblia, leamos la Biblia. Dios le bendiga, lo espero en la lección número 4. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.